La presidenta dijo el 28 de julio que iba a construir el archivo. La exministra de Cultura dijo que ella iba a construir el archivo. El nuevo ministro de Cultura dijo que se iba a detener el traslado. No hay una capacidad de acción. Pero los problemas del Archivo General no son nuevos. Yo creo que los ciudadanos tenemos que reclamar. Esta mañana estamos con Natalia Sobrevilla. Vamos a pasar, sin duda, por La Nación Subyacente, su última publicación. Pero vamos a pasar además por el país. Natalia, hay una escena que quiero repasar contigo. Creo que no le estamos prestando toda la atención que ella merece. Parte de nuestra historia. En el año 200 de la proclamación de la independencia, está yéndose en contenedores al Callao, a un depósito cerca de fábricas de ácidos y detergentes. Tú eres historiadora, trabajas con nuestra memoria, con nuestras memorias en plural. ¿Qué impresión te da ese evento? Es una impresión muy grande que el bicentenario lo estemos cerrando con este proceso de borrar nuestra historia. Cuando nosotros lo que deberíamos tener es un nuevo edificio y celebrar un nuevo Archivo General de la Nación, lo que tenemos es un galpón en una zona industrial al lado de una fábrica de lejía y una desmontadora de café. 3 informes de Contraloría dicen con toda claridad que el lugar no es apto. Ese es un primer problema. Pero el otro problema es que un traslado de este tipo es muy peligroso para un archivo y se debe reducir la cantidad posible de veces. Por eso todos los especialistas pedimos un solo traslado a un lugar definitivo. Y por todo lo contrario está sucediendo. Siento, escuchándote, que hay un halo de cosas alrededor de esto, ¿no? Un solo traslado por preservación. Por supuesto. Cuando uno se muda y pones las cosas en cajas, es a veces fácil que alguna de esas se traspapele, se pierda, se confunda. Imagínate con más de 30 kilómetros de documentos si tú los pones uno al lado del otro. 30 kilómetros de documentación. Hay que decir además que no son solo papeles, ¿verdad? Hay documentos muy antiguos. El papel físicamente tiene una edad variable en función a la propia manera en que ha sido hecho, 70 años, 50 años, 100 años. La tinta tiene edades variables. ¿Hay alguna información sobre cómo se está desarrollando el proceso, más allá de que el destino sea espurio? Pero el proceso mismo de recojo de los documentos, de embalaje, de aislamiento. Bueno, ha habido muchísimo hermetismo por parte de la administración anterior en el Archivo General de la Nación. No sabemos qué va a suceder porque fue destituido el jefe y llevó a cabo toda esta movida, que es Ricardo Moró, y estamos a la espera de que se nombre a una persona nueva en la jefatura, pero ante su ausencia, las 2 personas que han quedado encargadas, la jefa del archivo histórico y el jefe del archivo notarial, han seguido con todo el proceso. Eso significa que ni siquiera sabemos bajo qué reglas de cuidado técnico se están metiendo estos documentos antiguos en cajas. Según lo que han dicho hasta ahora, las cajas que se han transportado hasta ahora, porque además el traslado no es inmediato, se ha trasladado quizás el 2% del archivo en un solo viaje, unas alrededor de 400 cajas, y ellos han emitido un informe bastante genérico. Yo he recibido ayer un listado de qué cajas del archivo histórico han pasado ahí y no tenemos idea por qué han elegido esas. Fueron las últimas en llegar, eran las más cercanas. Son documentos de lo que fue Intintec, que luego estuvo, donde están todas las patentes, donde están toda la cuestión de propiedad intelectual del país. Esas son las primeras cajas que han partido. Pero no están catalogadas, y ese es el otro problema, que no tenemos una idea general de qué contiene cada caja, pero cada uno de esos documentos es único e irreemplazable. Entonces, el otro problema que tenemos es el foliado, el decir detalladamente qué contiene cada una de estas cosas. Necesitaríamos quizás los 3 años de la construcción del nuevo local para poder hacer realmente una labor de catalogación como se merece. Y el papel es un soporte muy débil, dependiendo de cuándo fue creado. Y también la tinta tiene muchas características variables. Hay tinta ferrosa que con la misma vibración puede desprenderse.
Así es. Y tampoco sabemos cuáles son las condiciones de recepción de estos documentos ese lugar. No hemos visto imágenes, no sabemos cómo están, no sabemos si simplemente están en las cajas, no sabemos a la temperatura que están expuestas, a la humedad que están expuestas. La cantidad de luz. No sabemos, ignoramos todo eso. Pero el otro problema que hay es que se está trasladando también parte del archivo notarial. Todos los notarios del Perú que mueren y que no tienen descendencia, esos documentos pasan al archivo notarial. Y eso también se presta para suspicacias. Estamos hablando de terrenos, de propiedades, de herencias. En la introducción de la Nación Subyacente, tú recuerdas que para los 150 años de la República se publicó la que probablemente sea la colección documental más importante del siglo XX, ahora ya digitalizada, entiendo. Sí. Para los 100 años, lo mencionas, bueno, en el marco de un gobierno muy particular, el de Leguía. Sin embargo, se desarrolló toda, a la manera de la República de Leguía, toda una puesta en escena en Lima sobre lo que significaba la independencia. Estamos en el año 200 y lo que estamos haciendo es meter en cajas los documentos del Archivo de la Nación. ¿Por qué nos está importando tan poco como comunidad que nuestra memoria histórica esté siendo atropellada de esta manera? Bueno, porque vemos una descomposición muy general. Ahora sí debo hacer una acotación bien importante, que tanto el centenario como el sesquicentenario lo llevaron a cabo gobiernos autoritarios que tenían muchísimo control sobre el poder. Lo que vemos aquí más bien es que el poder está completamente disgregado. La presidenta dijo el 28 de julio que iba a construir el archivo. La exministra de Cultura dijo que ella iba a construir el archivo. El nuevo ministro de Cultura dijo que se iba a detener el traslado. Y entonces hay como, no hay una capacidad de acción. Y si algo tenían las dictaduras de Leguía, como la dictadura de Velasco, era la capacidad de acción y organización. Y aquí ves una autoridad diluida. Pero me preocupa la reacción de la comunidad. La comunidad de historiadores lo ha hecho, ha puesto su grito en el cielo. Hay no una campaña, pero sí una acción sostenida de protesta y de vigilancia sobre lo que está ocurriendo. Pero al otro lado, nosotros, nosotras, el público, la ciudadanía, parecemos estar tomando nota y no calibrando lo que representa algo que en los hechos nos conculca, un factor de identidad que es la memoria, el repositorio de la evidencia de las cosas que podemos decir sobre el modo en que hemos venido siendo. ¿Cómo explicar tamaña indiferencia? Bueno, tú te sorprenderías, pero los problemas del Archivo General no son nuevos. A inicios de los 2000 se rompieron las cañerías de esos sótanos de Palacio de Justicia. Yo ya era una joven historiadora y todos los historiadores nos unimos en una gran campaña. Se trasladaron temporalmente las cosas más antiguas a el local del Correo, que está prestado por parte de la Municipalidad de Lima. Y ahí reinó indiferencia total. Ya se sabía del proceso judicial que probablemente iba a perder el Archivo General, como efectivamente lo perdió. Y el primer artículo que yo publiqué sobre este tema fue en el 2018, en el diario El Comercio, llamando la atención a la comunidad en general sobre el problema, y no le importó a nadie. A partir del 2019, a cada entrante ministro de Cultura que me decía ¿qué vamos a hacer para celebrar el Bicentenario?, yo le repetí hacer el archivo. Y efectivamente se fue trabajando de manera muy silenciosa. Ya existe el terreno, ya existen los planos, ya existe todo. Todo está listo para comenzar a construir, ahora sí. Pero solamente ahora, en que realmente estamos a punto de tener este traslado, que realmente he visto que el público en general ha empezado a preocuparse un poco más, entender un poco más, y hemos tenido el apoyo de colegas periodistas que lo han empezado a repetir, y las personas realmente han empezado a entenderlo. Tuvimos un plantón el día 25 de septiembre en la explanada del Ministerio de Cultura, y la señora que vendía el café me decía, si yo entiendo que esta es una mala idea, ¿cómo se puede seguir con esto? Entonces yo creo que sí hemos logrado conseguir un interés en un tema que no es nuevo, pero que ahora sí estamos llegando ya al punto de caernos al barranco, y ahora sí podemos tener el apoyo, por lo menos
generalizado de la población. En la nación subyacente, no solo por el título, sino el texto mismo, te concentras en una construcción. Nación, guión al otro lado, patria con otros términos de referencia. Pero al final del día me queda la impresión que en el libro nación funciona en tanto las relaciones con un proceso de formación de identidades. ¿Cuánta relación tiene que no estemos preocupándonos por nuestra memoria con el hecho de estar perdiendo, si es que te parece que lo estamos perdiendo, los espacios para encontrarnos, formar identidades que nos aglomeren, varias identidades como correspondan, y ser conscientes que el pegamento que funda la nación es por lo menos un aglomerado de ideaciones comunes sobre lo que somos y en lo que nos encontramos. ¿Cómo logramos ese salto? Esa es una relación entre lo que ocurre, lo que no estamos haciendo, lo que podemos hacer, lo que puede sembrar este reclamo por un archivo general de la nación que represente algo. Yo creo que sí, yo creo que tenemos una oportunidad. Yo pienso que toda esta situación que es tan dramática la tenemos que tomar como una posibilidad para construir algo positivo. Esa situación en la que nos encontramos, incluso políticamente, que es una situación de desgaste absoluto, donde tenemos a extorsionadores pidiéndole a personas al pormenor, al fondo, al lado del micro, es esta descomposición total del Estado y yo creo que los ciudadanos tenemos que reclamar. Lo que vimos ese día 25 de septiembre es a los ciudadanos yendo a reclamar a las autoridades y a pedir por nuestros derechos, porque si reducimos la democracia simplemente a votar cada 5 años, y eso es todo lo que es la democracia, tenemos un problema. Yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho de preguntar, de pedir y entrar en diálogo con unos con los otros, pero también a mí me parece que hay una oportunidad cuando no tenemos un solo discurso que nos dice esta es la nación peruana y si ustedes no cumplen el requisito A, B y C, no son peruanos. Yo creo que más bien tener la posibilidad de entrar en diálogo y pensar cómo construimos esta nación, quiénes tenemos derecho a participar en esa discusión. Yo creo que eso es lo que más necesitamos. Y a pesar de que tenemos una situación muy dramática, porque la tenemos, es una situación política muy inestable y donde se siente muy poca seguridad y muy poca confianza. Yo creo que esa capacidad para sentir confianza el uno entre los otros, esa cuestión de ciudadanía, nosotros mismos como ciudadanos tenemos que reclamar esa posibilidad, tenemos que reclamar ese derecho. Cuando repasas en el libro el dilema eterno sobre si la independencia nos fue concedida o la adquirimos, aterrizas en el concepto de nación y te haces la pregunta alrededor de si la nación es algo que existe antes y causa la independencia o una construcción que se forma desde el propio Estado. ¿En cuánto puede ser también una construcción que se forme desde una sociedad que reclama un puente común a todas sus identidades? Bueno, yo creo que en nuestra región, no solamente en el Perú, sino en toda la región, el Estado antecede a la nación. Es decir, la República del Perú, que no es lo mismo que el Virreinato del Perú, que no es lo mismo que los incas, que no es lo mismo de los preincas, ese Estado, que es la República que nosotros reivindicamos el Bicentenario ahora, es una construcción, pero esa construcción se tiene que hacer con unos ladrillos, se tiene que hacer con una cal, con un mortero, con algo que la haga funcional. Y esos elementos son esos elementos que digo subyacen y con esos elementos se construye. Pero si nosotros queremos y nos hemos preguntado muchas veces por qué no somos esta nación unitaria, perfecta, donde todos somos iguales, es porque somos una nación y siempre hemos sido una nación muy diversa y somos una nación con diferencias regionales, con diferencias étnicas, con diferentes idiomas, con diferentes prácticas culturales. Y en la medida en que el Estado ha sido excluyente y se ha sentido que los peruanos tienen que ser de cierta manera o si no, no son peruanos, a mí eso me parece problemático. Me parece mucho más posible para encontrar una respuesta de nación en una nación que sea abierta y que permita la diversidad.
porque tenemos peruanidades, ¿no? En eso, digamos, si damos por asentado, a mí me convence la idea que la nación es más bien el resultado de un proceso de construcción, que el Estado tiene un papel, ahí tenemos un punto en contra, tenemos un Estado que está mandando nuestra memoria, guión pasado, guión identidad a un depósito. Bueno, lo que nos queda es la sociedad. ¿Hay algún proceso, alguno de los procesos actuales sobre los que quiero tu opinión? La Amazonía, por ejemplo. La Amazonía es una extensa región que atraviesa nuestra historia por la memoria de los caucheros, ¿no? Por la construcción del oleoducto norperuano, y creo que por muy pocos procesos más. Pero ahora, por ejemplo, la Amazonía está organizando una cosa que encuentro importante, que es la mancomunidad amazónica. Y se está parando a sí misma en función a organizaciones sociales, las cámaras de comercio, etcétera, con lemas del tipo: nosotros no somos la despensa del Perú, somos más que eso. Es posible retomar conscientemente, de manera deliberada, un proceso de construcción de identidades a partir de la sociedad, incluso con un Estado que hace cosas como mandar nuestra memoria a un depósito. Yo creo que la apuesta debe ser porque sí. Además, el espacio amazónico en el Perú no se ha incorporado al Estado peruano hasta el siglo XX. La colonia, el periodo colonial, no había control más allá de la ceja de selva. En el norte, en Chachapoyas, un poquito Tarapoto, pero no mucho más. Eran lugares que no se controlaban. En el siglo XIX, Ramón Castilla establece el fuerte de San Ramón. Oxapampa, Posuso, se da para los colonos alemanes que se traen en proyectos totalmente estrambóticos de mediados del siglo XIX, porque se pensaba que la tierra estaba vacía, se le entrega cuando se paga la deuda en el contrato Grace, pero no estaba vacía. Esa tierra nunca estuvo vacía, siempre estuvo llena de personas que tenían su propio espacio y no estaban atravesados por el Estado peruano y no tenían experiencia del Estado peruano. La primera gran experiencia es esta tremenda memoria del caucho, esa entrar a destruir. Y hay lugares que no se han recuperado completamente de eso. Y no solamente que no son la despensa, sino son también el lugar donde se extrae el oro, donde se extrae la madera, donde se extrae el cacao, donde se extraen muchísimas cosas y donde se explotan a las personas. Entonces, el hecho de que se pueda pensar en un país que contenga, porque además si tú ves el área que ocupa la Amazonía dentro del mapa peruano, es la región más grande. Y es además una región que no solamente nos pertenece a los peruanos, sino al mundo entero, porque ese es el pulmón del mundo. Cuando pensamos en esos incendios que se están dando ahora, no es solamente el Perú el que va a tener un problema a largo plazo si eso se convierte en una gran sabana. El mundo entero, el clima del mundo entero depende de la Amazonía. Ahí tenemos entonces un factor que nos permite no solo encontrar una otra identidad, sino una identidad colectiva con la región. Transitas mucho por buscar paradigmas que permitan revisar nuestros procesos históricos con una mentalidad menos focalizada en fronteras nacionales que son posteriores. ¿No? Tienes toda esta reflexión sobre el espacio atlántico, por ejemplo, como un factor de determinación de procesos políticos en el XIX. Y tienes otra que me ha llamado mucho la atención sobre el papel de la disolución de la monarquía, la Constitución de Cádiz del 12 y la conformación de elementos institucionales. Para ponerlo en una síntesis, hay un momento en el que la nación republicana también se genera por la destrucción de un sistema anterior. De varias maneras, ahora parecemos estar en una disolución, ¿no? Una sociedad digital, ya no atlántica, ¿no? El espacio es virtual. Un sistema de representación que colapsa, enredado entre redes sociales y entre bajas tasas de representación. Un momento así de crítico, así de demoledor, puede también ser un factor que nos motive o que abra espacio para volver a pensar en la construcción de una nación que pueda reunir todas las peruanidades que tiene ese territorio. Yo soy una persona optimista por naturaleza, a pesar de que la historia siempre castiga a los optimistas, pero creo que en cada crisis hay una oportunidad. Y cuando uno piensa en la disolución del imperio ibérico, hispánico,
a inicios del siglo XIX y la fragmentación, cómo fuimos apareciendo diferentes países. No fue tanto que los peruanos queríamos ser independientes o no, esto era parte de algo mucho más grande. Entonces, yo creo que es muy importante entender todo ese contexto mucho más grande. Algo muy similar sucedió con la descomposición de la Unión Soviética, por ejemplo. Y ahora, años más tarde, estamos viendo un conflicto que todavía tiene que ver con la disolución de la Unión Soviética, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, estamos viendo que esos conflictos no desaparecen. Es decir, que la historia es muy larga, pero lo que nosotros conocemos como Perú solo tiene 200 años. Y aquí estamos hablando de procesos milenarios. Cuando hablamos, por ejemplo, de las diferencias entre el norte del Perú, el centro del Perú y el sur del Perú, estamos hablando de diferencias que preceden a la llegada de los españoles. Ya ni siquiera estamos hablando de la conquista, estamos hablando no solamente de la civilización de los incas, sino de las anteriores y de los conflictos que habían entre los diferentes grupos étnicos. Porque cuando llegan los españoles ellos dicen, ustedes todos desde ahora son indios, que además les llaman indios porque piensan que han llegado a otra parte del mundo. Crean la idea de lo que es la indigenidad o ser indígena. Pero eran personas que se consideraban muy diferentes. Los huancas, los chimú, los ichma, eran identidades propias. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que esa diversidad es natural. Y tampoco tenemos que tener miedo a ella y pensar más bien que lo que necesitamos es, con los elementos que tenemos en nuestra cultura política ahora, plantear posibilidades de igualdad de condiciones, igualdades legales, igualdades de representación. Yo creo que eso es lo que nos falta. Dijiste que la historia siempre es pesimista con los entusiasmos y a mí curiosamente me acaba de despertar un entusiasmo. Es decir, la caída o el derrumbe o como le llamemos de un marco de referencia institucional genera vacío, pero el vacío también puede ser nuevamente cubierto por nosotros mismos si dejamos de lamentar lo que se ha caído y empezamos a poblar lo que falta llenar. Ahora, tu libro sale, La Nación Subyacente, quiero volverlo a poner en la pantalla. Yo invito a leerlo, la verdad es que a mí me tiene muy entusiasmado ese texto. Sale en un momento, volvemos al principio, particularmente crítico, 200 años de la independencia. Si la calculamos del 21, del 24, ya también son 200. Y un momento en el que no estamos celebrando nada, no estamos conmemorando nada, no estamos usando la fecha como un punto de referencia para construir algo, sino para esta idea en la que regreso, meter nuestra memoria en un galpón. ¿Tenemos todavía espacio para poder construir desde aquí? ¿Cuánto nos hemos perdido en este vacío conmemorativo, en esta pérdida del símbolo fundacional que había podido permitirnos, por ejemplo, encontrarnos en un punto en común? Bueno, pero también, ¿no crees que sería peor si alguien se hubiera apropiado de esto? Diría, el Perú es esto y todo lo demás no entra. Yo creo que hay algo en eso también. Es decir, este deseo de tener estas grandes fiestas y estas grandes celebraciones, ¿y por qué tenemos que tenerlas? ¿Qué es lo que hace tan necesario? Si al final esto es una ficción, el 24, el 21... el 23 pasaron cosas. El Real Felipe no va a caer este enero del 26. Los inicios constitucionales peruanos son muy complejos. Tenemos constitución en 1823, tenemos la vitalicia del 26, la constitución del 28. Y hasta el 54 para estabilizarnos en términos legales. Hasta el 60. Hasta el 60 realmente, hasta porque 60, además la legislación no cambia, los códigos no aparecen hasta la década de 1850, la abolición de la esclavitud no se hace hasta el 54, se reintroduce la contribución indígena en la primera mitad del 19. ¿Por qué esta obsesión? ¿Por qué tiene que ser así? Cuando al líder chino lo invitan a la celebración en Francia de la Revolución Francesa, no recuerdo qué año, y le preguntan, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Y él dice, es muy pronto para saber. Solo han pasado 250 años. Solo han pasado 200 años. Los procesos son largos y son complejos y son continuos. Y yo creo que tenemos el derecho a reclamar, porque además son construcciones.
de la que entonces nos podemos apoderar también. Y nos debemos apoderar, porque además yo creo que más bien, y por eso en el primer ensayo donde se habla, fue concedida nuestra independencia, somos unos perdedores porque no luchamos, o se nos dio, o somos unos héroes. Yo creo que esa es la pregunta equivocada. No somos ni una cosa ni otra cosa. En ese momento no éramos peruanos, habían personas que pensaban que quedarse en el antiguo régimen era una buena idea y habían otros que pensaban que el cambio era una buena idea. Eso no los hace mejores ni peores. También cuando se piensa en el siglo XIX en Francia, la Revolución Francesa, la Revolución de 1830, la Revolución de 1848, la Comuna de París, pero la reacción que hubo después de cada una de esas revoluciones, el ultramontanismo, la hiperreligiosidad, todo eso también es parte de la historia del siglo XIX. Entonces, yo creo que la idea de que todo debe ser perfecto y maravilloso es problemática. Sobre todo porque tenemos procesos por construir. La nación, entonces, un espacio que tenemos que llenar de contenido. Natalia, muchas gracias por este rato. Muchas gracias.